Agua experimenta en su desplazamiento hacia abajo congelación producida por un fuerte aprisionamiento en zonas más bajas de ese agua por efecto del enfriamiento de las nubes. Y también en razón de la congelación de agua en nubes que tienen una finura uniforme, podría producirse una precipitación de nieve, como la señala desde nubes acuosas, al ser forzadas a presionar entre sí al caer unas sobre otras, lo que al producir una especie de coagulación determina el granizo, proceso que se cumple más que en ningún otro sitio en la atmósfera. También en razón de la fricción entre nubes congeladas, podría salir despedido de ellas el conglomerado que conforma la nieve. También por otros procedimientos cabe que se produzca la nieve. El rocío se forma por combinación entre sí desde la atmósfera del tipo de partículas determinantes de esa clase de humedad y también por desplazamiento de estas partículas desde zonas húmedas o que tienen agua, lo que sucede en esa clase de zonas en las que más que en ninguna otra se forma rocío, con la consiguiente combinación unitaria de esas partículas y formación de humedad y su sucesivo desplazamiento hacia las zonas inferiores, exactamente igual que se comprueba a nuestro lado comportamientos similares a estos en relación con numerosos fenómenos. La escarcha se forma por un cambio experimentado por el rocío, al congelarse algo de este por aprisionamiento provocado por el frío de la atmósfera. El hielo se forma al ser exprimidas del agua unas partículas redondas o ser comprimidas unas partículas triangulares y puntiagudas existentes en el agua, y también por aglomeración desde fuera de ese tipo de partículas que, una vez soldadas, producen la congelación del agua. Tras haber sacado a presión esas partículas, un determinado número de partículas redondas. El arco iris se forma por la iluminación que sale del sol y se proyecta sobre una atmósfera acuosa, por una aglomeración particular entre luz y atmósfera, aglomeración que será la causante de las especies, aglomeración que será la causante de las especiales cualidades de esos colores, ya que todas juntas, ya de cada una por separado, a partir de ese lugar, responsable de la refracción de la iluminación, las zonas vecinas de la atmósfera se impregnarán en razón de recibir iluminación por las diversas partes del tipo de colorido que vemos. El aspecto de su forma redonda se debe a que el radio es percibido por nuestra vista igual desde cualquier parte, o bien a que al unirse de esa manera los átomos que hay en la atmósfera o los que hay en las nubes, llevados ahí desde la misma atmósfera, ese conglomerado deja caer una forma redonda. El halo que rodea la luna se forma cuando el aire corre desde todas las partes hacia la luna, o cuando rechaza las emanaciones procedentes de la luna tan uniformemente que las comprime alrededor en una forma de esa nebulosa sin sobresalir absolutamente nada, o cuando ese aire
rechaza desde todas las partes el aire de en torno a la luna de manera adecuada para conformar el círculo compacto que la rodea. Lo que ocurre cuando en determinadas partes alguna corriente presiona desde afuera o cuando el calor bloquea los lugares de paso en manera adecuada para producir ese fenómeno. Las estrellas cometas se forman o bien cuando la atmósfera se acumula fuego. Las estrellas cometas se forman o bien cuando en la atmósfera se acumula fuego en determinados lugares a ciertos intervalos de tiempo, al producirse en su derredor una compresión, o bien cuando el cielo adquiere encima de nosotros a intervalos de tiempo un movimiento peculiar como consecuencia de tiempo del cual se dejan ver las citadas estrellas o se proponen ellas mismas a determinados intervalos de tiempo en movimiento a causa de alguna compresión y llegan hasta las zonas a nuestro alcance y se tornan visibles. Y sucede que la desaparición de las estrellas de la vista se debe a causas opuestas a estas. Determinados astros giran sobre sí mismos, siempre en el mismo lugar. Lo que ocurre no solo porque esté fija esta zona del cielo en torno a la cual gire el resto, justamente como algunos aseguran, sino también porque se ha formado en torno a él, en forma circular, un remolino de aire que sirve de obstáculo para que corra en derredor igual que los demás astros. O también porque en las regiones subsiguientes no hay materia adecuada para ellos, pero sí en esa zona en la que se ve que se hallan. Y también es posible que se produzca este fenómeno de otras diversas maneras, con la condición de que uno sea capaz de colegir los hechos oscuros que son coherentes con los fenómenos de nuestra experiencia diaria. Que determinados astros anden errantes si resulta que funcionan con ese tipo de movimientos y que otros no se muevan, cabe que se deba a una necesidad que unos de ellos se muevan a impulso del mismo torbellino que funciona pegado a determinadas anomalías. Y cabe también que en las zonas de las que se mueven estos astros, en unos sitios haya derivaciones de aire uniformes que los empujan al unísono de manera uniforme, y que en otros las derivaciones de aire sean de distintas consistencia, de suerte que se formen los cambios de movimiento observados. Y aportar una explicación única de estos hechos cuando los fenómenos visibles están reclamando varias es cosa de locos y no tratada adecuadamente por quienes practican esa estúpida astrología y atribuyen las explicaciones de determinados fenómenos a varias nociones, que es lo que ocurre cuando se obstinan en no dejar nunca la naturaleza divina libre de la esclavitud de unas tareas. Que determinados astros se observe que quedan un poco atrás de otros se debe a que recorren la misma órbita y sin embargo se mueven en derredor con más lentitud, y también a que mueven en derredor
unos atravesando espacios mayores y otros menores, recorriendo idéntico torbellino. Pero el manifestarse en relación con estas cuestiones, aceptando una sola explicación, es un proceder adecuado para los que gustan de contar milagros a la masa. Las llamadas estrellas fugaces pueden formarse en parte por frotamiento entre sí con el consiguiente estampido de fuego en aquellos lugares en donde el fuego se transforme en viento, justamente como explicábamos a propósito de los relámpagos, y también por confluencia de átomos determinantes del fuego, lo que ocurre por haberse juntado un material adecuado para producir ese fuego, con el consiguiente movimiento del fuego en la dirección en que se produjera el impulso al principio, en el momento de la confluencia de los átomos, y también por acumulación de aire en el interior de ciertas masas brumosas y la subsiguiente transformación de este en fuego ocasionada por su movimiento de rotación y el posterior estallido de la capa circundante y moviéndose el fuego en dirección al lugar al que lleve el impulso primero de su desplazamiento. Y hay también otros procedimientos libres de la mitología para producir este resultado. Las señales del tiempo que resultan a propósito de determinados animales resultan por coincidencia casual de las circunstancias, pues los animales no llevan consigo necesidad alguna de que se produzca un tiempo invernal, ni tampoco se halla ninguna naturaleza dividida al acecho de las salidas de esos animales para luego conformar a eso las señales del tiempo. Pues tampoco podría caerle a ningún animal, por poca cosa que sea, aunque una cosa pequeña podría ser más grata que otra grande, una estupidez de ese tenor. Y no digamos nada de la naturaleza que posee la felicidad perfecta. Ahora, Pítocles, recuerda toda esta doctrina, pues con ella escaparás en gran medida de explicaciones fantasmagóricas y podrás comprender las cuestiones afines a esta. Pero sobre todo, dedícate al estudio de los principios, de la inmensidad y de las cuestiones afines a esta, y también de los criterios de interpretación y de los sentimientos y de aquella finalidad con vistas a la cual obtenemos estas deducciones. Pues estos elementos básicos, si se analizan con toda precisión, harán que analicemos fácilmente las causas relativas a las cuestiones parciales. En cambio, los que se encariñen lo máximo posible con los procedimientos señalados, ni podrán analizar bien estas mismas cuestiones parciales, ni lograrán alcanzar el objetivo en razón del cual es menester analizar estos hechos parciales.